Siempre tenemos en nuestra vida elección, siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con libre albedrío. Y Dios no fuerza nuestras acciones, nuestras decisiones. Cada día, ciertamente cada día, en mayor o menor medida, tenemos que tomar decisiones. Y entre la decisión realmente más grande y más importante de nuestra vida es si creemos o no en Jesucristo como nuestro único y perfecto Salvador. Es decir, si estás, si estoy, si estamos en el lugar correcto de la historia, de tu historia. Y cuando, como hoy, escuchas el mensaje de la gracia salvadora en Jesucristo, eres confrontado directamente por Dios para que tomes una decisión al respecto. Y solo hay dos opciones, siempre hay dos opciones. Una, crees en Jesús como tu Salvador y tienes vida eterna. Dos, rechazas a Jesús como tu Salvador y mueres, por tanto, en tus pecados y vas a la perdición eterna. No hay otra alternativa, no hay más opciones y no necesitas saber más. No busquemos excusas. Mucha gente dice que ¿dónde está Dios en medio de las guerras? ¿Dónde está Dios en medio de la enfermedad? ¿Por qué Dios permite la muerte y el sufrimiento? ¿Por qué hay injusticias? Mira, escucha bien. El creyente bíblico no necesita y no tiene todas las respuestas, pero sí tiene todas las certezas. No tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos todas las certezas, y eso es motivo de gloria y honra y alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué tenemos todas las certezas? Porque tenemos la palabra profética más segura. Porque toda la palabra, incluida Primera de Reyes y el resto del Antiguo Testamento, toda la palabra es inspirada por Dios para instruir en justicia. La Biblia es el libro de Dios, donde Dios habla al hombre, donde vemos el plan del amor de Dios de redención, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para satisfacer la santa demanda de la justicia de Dios, que la paga del pecado es muerte. Y así Jesús es el Cordero de Dios, que pagó en la cruz por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados, para darnos vida eterna, para reconciliarnos con Dios, para hacer lo que ninguno de nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Y por eso es nuestro Redentor. Además es un Redentor que ha resucitado y vive y volverá a por nosotros, a por su pueblo. Jesús es nuestro Rey, sacerdote y profeta. Porque verdaderamente la palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo, Jesús, tiene vida eterna. Y el que no tiene al Hijo, dice la palabra de Dios, inspirada por Dios, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida eterna. ¿Cuál es tu situación? Primera de Juan, en el capítulo 2, dice, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y en el capítulo 4 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y el mismo Juan en el capítulo 5, en el 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Y el conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El mismo Juan,
En el Evangelio de Juan capítulo 3, en los conocidos versículos del 16 al 19, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a Jesús, al Mesías, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, duras palabras, pero así es, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es claro, categórico y contundente. El que tiene al Hijo, a Jesús, tiene vida eterna, y el que rehúsa creer en Jesús ya ha sido condenado. ¿Cuál es tu decisión, tu elección hoy? ¿Crees en Jesús, el Mesías enviado por Dios como tu único y perfecto Salvador? Bueno, después de esta breve introducción vamos al texto bíblico de Primera de Reyes. La debilidad de David y el complot de Adonías. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, lo cubrían de ropas porque no se calentaba. David era ya un hombre anciano de unos 70 años. Qué duele decir esto, ¿no? Que un hombre de 70 años es anciano, pero es así. Aunque duela de reconocerlo. Tenía frío posiblemente hasta en los huesos, no sé qué clase de enfermedad sería esta. Y claro, no era tanto viejo por esos 70 años, sino porque, fijaos bien y acordaos que él, desde que tenía unos 15 años aproximadamente, había vivido una vida de fe, de fortaleza. Él era un guerrero de Dios y abundancia desde su niñez, desde su adolescencia, cuando era pastor de las ovejas de su padre, cuando luchaba con el oso y con el león. Y desde que tenía esos 15, 16, 18 años, fue ungido por el profeta Samuel como el rey de Israel. Cuando se presenta el profeta Samuel allí en Belén y le dice a su padre: ¿dónde están tus hijos? Y desde el mayor hasta el menor dice, pero Dios le dice: este no es, este tampoco, no. Y le dice: ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está tu hijo? Bueno, tengo otro, allí en el campo, quizá. Algunos dicen que era hijo de una mujer prostituta o de una gentil y se avergonzaba, y el propio padre había sido apartada. Pero Dios le dice al profeta Samuel que Dios no mira lo que miran los hombres, Dios mira el corazón. Bien, Dios tenía como 70 años en este momento y se preparaba, digámoslo así, para ir al encuentro de su Dios. Y ya digo que es difícil pensar en esos 70 años que ya como un anciano. Siempre pensamos en ese David fuerte, guerrero, luchador. Y es difícil pensar en ese anciano allí en la cama que necesitaba esa asistencia especial para calentar su cuerpo. No estamos hablando aquí de nada erótico. Su hijo Adonías, el hijo mayor en ese momento, se aprovechó de esa circunstancia de forma vil y cobarde de la condición en la que estaba su padre y trató de apoderarse del trono haciéndose rey. Por supuesto que esa acción no estaba de acuerdo en el plan de Dios. El título del mensaje es Salomón, el rey previsto por Dios, igual que lo fue su padre David. Ahí está la clave del texto bíblico. Salomón es el rey elegido por Dios, no Adonías. Dios, repito, no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Tremendo. Para llegar a ese momento en la vida de Adonías, para de forma cruel quitarle el trono a su padre David, hubo una larga serie de intrigas palaciegas. No fue de la mañana a la noche, de la noche a la mañana, para conseguir el trono de forma barriobajera. Y así ha sido siempre
en la historia. Basta mirar la historia del Imperio Romano y la historia de todos los imperios de la historia. Mientras los hombres de bien se reúnen para buenos propósitos, los monaguillos de los idus de marzo se reúnen en la penumbra de la noche, en las puertas de los cementerios, en las comilonas de los sangoneretas, con la bandera de la traición, con el estandarte del orgullo, con la fuerza de la barbarie, para derrocar al verdadero rey, para vomitar su basura estomacal. Y solo les guía ¿qué? El poder y el dinero. Nunca la verdad ni la justicia, ni el pueblo. Son espumosas olas del mar, de los zargazos, mentes emponzoñadas por ilustres e ignorantes. Pero, por muy oscuros que sean los tiempos, recuerda siempre que la palabra de Dios cumple su propósito. Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabaja quien la edifica. Veamos quién era Adonías en los versículos 5 y 6. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Yo reinaré, el yo primero, el yo primero. Así son todos los déspotas, todos los tiranos de las naciones de este mundo hasta hoy en día. Yo reinaré. Pero iluso, ¿quién te ha puesto a ti por rey de Israel? Recuerda siempre que el plan de Dios para sus siervos es: Dios llama, Dios prepara y Dios envía. Cuánto orgullo, soberbia y prepotencia humana hay en la frase yo reinaré. Yo seré pastor, yo seré anciano, yo seré diácono y yo tendré el poder y el oro del reino. Pero ¿quién eres tú, oh hombre, que porfías contra Dios? Y dice la palabra de Dios que se hizo de carros, de gente de a caballo y de 50 hombres que corrían delante de él. Esto es siempre así, le da como un cierto poder humano. Recuerda bien esto. Los cobardes no quieren ir solos a la batalla. Se rodean de súbditos tristemente ignorantes en su mayoría y quizá algunos interesados también en parte del botín. Se hizo de carros. Como digo, no fue flor de un día que amaneció con carros. Lo fue preparando a la luz de la luna. De gente de a caballo, algunos indecisos de mente débil, de poca formación, con poco fundamento bíblico y con poco o ningún conocimiento. De 50 hombres que corrían delante de él, de 50 talibanes, de 50 correveidiles, de 50 fariseos con escoba, de 50 plañideras, de 50 palmeros, de 50 hijos de Caín, de 50 Sanchos de la panza, de 50 voceros de la venganza, de 50 apátridas, de 50 siervos del engaño y la manipulación. En todos sus días de su padre, dice la palabra de Dios, nunca los habría reprendido, diciéndoles a sus hijos: ¿por qué haces esto? Además dice que, igual que Absalón, Adonías era de muy hermoso parecer delante de los hombres y había nacido después de Absalón. Hemos de reconocer que, igual que en otros pecados, ciertamente no fue todo lo buen padre que debía, como rey y como creyente. Pero aún así, y ya le pasó con su hijo Absalón, qué gran tristeza para un padre cuando es traicionado por su propio hijo. Hay dos cosas muy tristes para los padres: la traición de un hijo y la muerte de un hijo. Y aún así, la traición de un hijo, ¿qué dice la palabra de Dios? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y este es el primer mandamiento con promesa. Porque ¿quién
te ha tenido 9 meses dentro tu madre? ¿Quién te ha puesto comida durante toda tu niñez y tu juventud y te ha cuidado en todo su momento? Tus padres. ¿Quién y por quién eres lo que eres? Por tus padres. Es como, me recuerda un poco a la sociedad cuando escuchamos que cada vez estamos peor. No estamos cada vez peor. La sociedad que se basa en los valores bíblicos, en la ética y moral cristiana de la palabra de Dios, no está cada vez peor. Estamos mucho mejor que hace 200 años, que hace 100 años, que hace 50 años. Quizá tristemente en algunos países no es así por culpa de los tiranos de turno, pero estamos mejor. Y esta juventud que se rebela dice, es que no estamos peor, estamos peor, pero es que te levantas, naces y hay calles, y hay colegios, y hay hospitales, y hay toda clase de cosas que no existían hace 100 o 200 años. Mucho más en el hogar, mucho más en el hogar. Porque Dios primero da la vida al hombre. Dios introduce el hogar, la familia. Dios da la verdad y por tanto la libertad. Y esos son los valores por los que debemos de luchar los creyentes bíblicos. La vida, la verdad, la libertad, la identidad. Adonías se rebeló, tristemente. Era el 4.º hijo de David, nacido en Hebrón. Era el que en ese momento de los más mayores vivía. Su madre era Agit, una de las mujeres de David. Esa palabra se rebeló tiene sentido de enaltecerse a sí mismo. Yo reinaré. Es interesante porque hay un versículo en las Escrituras que habla de esto y que puede colocarse o leerse a continuación en Lucas. Dice, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Porque Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Cualquiera que se enaltece será humillado. Esto es lo que ocurría en cuanto a Adonías, porque ciertamente él se enalteció a sí mismo. Las Escrituras nos cuentan muchas cosas en cuanto a Adonías, que era un joven orgulloso y por tanto tenía un alto concepto de sí mismo. Ya nos dice la palabra de Dios que no tengas alto concepto de ti mismo. Al final es el principio del primer pecado, el orgullo de querer ser como Dios. No solo eso, el orgullo de querer ocupar el lugar y el trono de Dios. Es la caída de la serpiente. Es la primera gran mentira que produce el pecado en Adán y Eva. Y es el mismo procedimiento hoy en día. Adonías era engreído y nos es posible encontrar en él algunos de los mismos rasgos que tenía su medio hermano Absalón. Es otra historia de la que hablamos también una vez y conocemos, que ya encabezó una rebelión contra su padre David y su padre David tuvo que ver o conocer de la muerte de su hijo, Absalón. Ahora Adonías no había aprendido nada. Adonías había como encabezado o preparado una rebelión contra su padre. Ahora David nunca tuvo fama de ser un padre, como digo, que disciplinara a su familia. Mantenía, digamos, una vida familiar bastante desorganizada, con tantos hijos, tantas mujeres. Una especie de caos organizado reinaba en el palacio de David y Adonías, en este momento en que el rey David está en cama con casi 70 años, se aprovecha de esa circunstancia para rebelarse contra su padre por la debilidad del rey. Adonías, dice la palabra de Dios, que se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, en el 7. Se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Lo vuelvo a repetir. Adonías no se levanta una mañana y dice, pues me voy a rebelar contra mi padre. Se junta a la luz de la luna en las puertas de los cementerios
con otros que piensan como él y se juntan para derrocar al rey puesto por Dios. Son días y quizás meses de preparación en la sombra, con planes maquiavelos con aquellos del mismo nivel de incultura o de maldad. Y aquí es donde vuelvo a reclamar tu atención en cuanto a las decisiones que tomas en tu vida para estar en el lugar correcto de la historia. ¿Estás tú en el lugar correcto de la voluntad de Dios para tu vida? Digamos también dónde hubiéramos estado nosotros. Allí con el rey David, o nos hubiéramos ido con Adonías y sus 50 seguidores talibanes. Piénsalo bien, porque es muy importante. Las decisiones que tomas determinan tu carácter, tu personalidad y tu futuro. Eso es así. Joab, el general o ministro de defensa, que había sido leal a David por muchos años, aunque también tiene tela este hombre, eso es tema de estudio también aparte. Ahora llega el momento que le entrega la lealtad a Adonías, quizá porque vio muy débil al rey David, por buscar sus propios beneficios o por no pagar por lo que había hecho antes. Se puede, digamos, comprender humanamente su situación. Estaba buscando su propio beneficio, cuidando de su propio futuro, preparándose para el futuro. Porque, como digo, David ya era un anciano, encamado, y dentro de poco moriría. Y Joab se asoció a Adonías porque pensaba que ese iba a ser el grupo triunfante. Y es el que en ese momento el único que aspiraba a apoderarse del trono del rey. Joab había, como ya digo y como sabemos por la palabra de Dios, influido muchísimo en el palacio, a veces para mal, y en la corte de David. Aún así, había sido un hombre de confianza de David. ¿Quién te traiciona siempre? ¿Quién traiciona? Hace poco escuchamos al pastor. ¿Quién te traiciona siempre? El que tienes cerca. El que está lejos, el enemigo no te puede traicionar. Te traiciona el que está cerca, el que confías en él, el que en apariencia tiene mucho futuro. Ese es el que te traiciona. El rey, el sacerdote Sadoc dice más adelante: Benaía, hijo de Joiada, y el profeta Natán, Simeí, rey, y todos los grandes de David no siguieron a Adonías. Esos se quedaron fielmente junto al rey David. Así que, queridos hermanos y amigos, estos, Sadoc, Benaía, Natán, Betsabé y por supuesto Salomón, fijaos que nunca Salomón habla ni dice nada, es un adolescente. Estos sí que tomaron buenas decisiones, se quedaron en el lugar correcto de la historia. Estos fieles sí que estuvieron en el lado correcto de la voluntad de Dios, en el lado correcto de la historia. Y vemos también en el texto bíblico del Primera de Reyes que Adonías organizó un banquete. Se dice que al hombre se le gana por el estómago, ¿verdad? ¿Lo habéis escuchado? Ay, 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 con los banquetes. ¿Cuánta gente ha sido seducida por medio de banquetes, de parrilladas, de salteñas, de cuñapés, de sopas de maní? Ay de los que te invitan a los banquetes para adularte, para pedirte a cambio una prebenda. Pues bien, también en aquella época el invitar a un banquete era un buen medio para obtener el apoyo de la gente de un proyecto de estos 50 comemocos. Veamos el versículo 9. Mató a Adonías un día ovejas, vacas y animales cebados junto a la peña de Zoelet, que está cerca de la fuente de Rogel, y convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, pero cuidado, no a Salomón, a los hermanos más pequeños. Convidó a sus hermanos, a los hijos del rey y a todos los hombres de Judá, siervos del rey, que quisieron seguirle. ¿Cuál era la intención de Adonías? Pues era la de, después de ese banquete,
no sé si había vino o qué, pero comida había en abundancia, era anunciar que él iba a ser el próximo rey de Israel. Fue un paso atrevido, temeraz, ese de enviar invitaciones a los hijos del rey, especialmente a la luz del hecho de que Salomón, como digo, no recibió ninguna invitación y quedó excluido. ¿A quién no invitaron tampoco? Al propio rey David, al propio rey David. El propio rey David, en su debilidad, tenía más sabiduría que toda esta reunión de mamelucos. Los 50 comepanzas saben bien a quién invitar y a quién no. No invitaron a David, no invitaron, como digo, a Natán, no invitaron a Betsabé, ni invitaron a los fieles del rey David. Y aquí es cuando Natán el profeta, en el versículo 10, dice: pero no convidó al profeta Natán ni a Benaía, otro de los fieles del rey David, ni a los grandes, ni a su hermano Salomón. Adonías sabía que Natán se uniría al bando de Betsabé, por eso no lo invita. Natán, acordaos de Natán, el profeta que le echó en cara el pecado de Betsabé y de Urías al rey. Sin embargo, el rey, en humildad, reconoció su pecado y no rechazó al profeta Natán, lo mantuvo ahí. Y por mantenerlo ahí, llegado este momento, el propio Natán fue a aconsejar al rey. Primero le dice a Betsabé, en el 11, le dice Natán a Betsabé, madre de Salomón: ¿no has oído que Adonías, hijo de Agit, se ha proclamado rey sin saberlo David, nuestro señor? ¿Por qué? Porque Adonías estaba obrando a espalda de David y, lo que es peor, a espaldas de Dios. No consultó con David de ninguna manera. Si Adonías le hubiera dicho a su papá, al rey, yo quiero ser rey, David le hubiera dicho, no, eso no es así, va a ser Salomón. Ni a David ni a Dios consulta a Adonías, solo consultó a su vientre y a sus 50 sicarios. Entonces Natán quiso tomar algunas medidas dirigido por Dios y, como lo vemos, comenzó a actuar. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dejémonos del buenismo. Luchemos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Primero le dice a Betsabé en el versículo 13, ve, le dice Natán a Betsabé, ve, preséntate delante del rey David y dile: rey y señor mío, ¿no juraste a tu sierva? Lo sabemos, y lo sabemos por otros textos, que Salomón era el rey elegido por Dios. ¿No juraste a tu sierva diciendo: Salomón, tu hijo? Fíjate que dice tu hijo, no dice nuestro hijo. Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él, Salomón, se sentará en mi trono. ¿Por qué pues reina Adonías? Y mientras estaba ya hablando con el rey, le dice Natán: yo entraré detrás de ti y reafirmaré por tus palabras, como dice la ley, no creas lo que cualquiera te dice, sino por el testimonio de 2 o 3 personas. Y Natán entra en el 15 y en el 16. Entonces Betsabé entró en la habitación del rey. El rey estaba muy viejo y Abisac la sunamita le servía. Betsabé se inclinó, hizo una reverencia y el rey le dijo: ¿qué tienes? Ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo: Salomón, tu hijo, reinará después de mí y se sentará en mi trono. Pero ahora reina Adonías sin que tú, mi señor y rey, todavía lo sepas. Ha matado bueyes, animales cebados y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no ha convidado a Salomón, tu siervo. Entre tanto, rey y señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les anuncies quién se ha de sentar en el trono después de mi señor el rey. Le está diciendo, ¿qué vamos a hacer? El
versículo 21 al 24 dice: de otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, y eso es lo que hubiera pasado si Adonías hubiera sido rey, dice Betsabé, yo y mi hijo Salomón seremos considerados culpables, o sea, hubieran sido muertos, y posiblemente hasta el propio rey David. Pero Salomón, su madre y todos los fieles de David hubieran sido muertos. Y mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, y le avisaron al rey diciendo: aquí está el profeta Natán, aquel que ya le enfrentó, ¿os acordáis? Y cuando entró el profeta Natán donde estaba el rey, se postró delante del rey, rostro en tierra, en humildad, y dijo: Rey, señor mío, ¿acaso has dicho tú que Adonías reinará después de mí y se sentará en mi trono? Y de esta forma, Dios obra para que David se entere de lo que está pasando. Natán y Betsabé hacen saber a David lo que está pasando. Y David, claro, por supuesto dice que él no lo había elegido ni él lo había decidido así. Y en el 28 al 30 dice: el rey David respondió diciendo: llamadme a Betsabé. Y entonces ella entró a la presencia del rey y se quedó de pie delante de él. Y entonces el rey hizo este juramento: vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia en todos sus años, que como yo te he jurado por el Señor Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará sobre mi trono en el lugar mío, que así lo haré hoy. No lo deja para mañana. David, como digo, era más sabio que los 50 malhechores. Cuando David habló a Betsabé en cuanto a Salomón, esa sabiduría, por cierto, siempre viene de Dios. Como he dicho, David, Betsabé le dice tu hijo en lugar de decir nuestro hijo. Y entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tienda y haciendo una reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme, ¿a quién? Al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Abinaía, hijo de Joiada. Rey, sacerdote y profeta. Jesús es nuestro rey, sacerdote y profeta. Y ellos entraron a la presencia del rey y él les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, montad a mi hijo Salomón en mi mula, que era como un símbolo regio, y llevadlo a Gión, que era un lugar donde convergía el pueblo. La mula, como digo, es el animal donde montaban los reyes, mientras el caballo era un animal para la guerra. Bien, allí, en el 34 al 37, dice: lo ungirán el sacerdote Sadoc. Y como repito, ¿Salomón qué está haciendo en toda esta historia? Nada, lo que dice el rey David. Allí ungirán a Salomón el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y vosotros tocaréis la trompeta y gritaréis: viva el rey Salomón, viva el rey Salomón, no hay duda. Y después iréis detrás de él y vendrá a sentarse sobre mi trono y reinará en mi lugar. Porque lo he escogido para que sea príncipe de Israel y de Judá. Y entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey: amén, así sea. Así lo diga el Señor, Dios de mi Señor, el Rey. De la manera que el Señor ha estado con mi Señor el Rey, así esté con Salomón. Y haga mayor su trono que el trono de mi Señor el Rey David. Así que en el 38 y el 39 de Primera de Reyes, Salomón fue ungido rey. Descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, los cereteos y los peleteos. Los cereteos y los peleteos, digamos que son el Mossad. Bueno, la guardia real del rey David. Esos no se compran. Esos no fueron invitados a las catacumbas. Esos no fueron. Esos no sucumben. No se venden por dinero.
los cereteos y los peleteos, fieles al rey David. Montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gión. Y tomó el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite, ¿de dónde? Del tabernáculo. Esto es hecho todo a la forma de Dios. Y ungió a Salomón con ese aceite del tabernáculo. Tocaron la trompeta y gritó todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! No hay duda, Salomón es el rey elegido por Dios. En los versículos 40 y 41, después subió todo el pueblo detrás de él y cantaba la gente con flautas y manifestaba tan alegría que parecía que había como un terremoto, ¿no? Parecía que la tierra se hundía bajo sus gritos. Y lo oyó a lo lejos Adonías y los que estaban con él y todos los convidados que con la barriga llena estaban con él, cuando ya habían acabado de comer, dice. Y también oyó Joab, el general, el sonido de la trompeta. Dice, algo bueno, no pasa algo bueno, porque se alborota la ciudad con tanto estruendo. Y aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama, el rey David. Y ha dicho además así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono y lo vean mis ojos. Qué bonito, qué hermoso, qué bendición. Dios permitió a David ver a su hijo sentado en el trono. Así que David por fin puso su sello de aprobación sobre Salomón como rey y Dios lo selló. Y como he dicho desde el principio, dice el texto que David ya era anciano y pronto su vida se extendería. Leemos en los versículos 49 y 50 que entonces, como dice un refrán español, el refrán español es que es muy bueno: muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces se estremecieron todos los convidados que estaban con Adonías y se levantaron y se fueron, ¿dónde? Cada uno se fue por su camino, no se sabe ni dónde están. Pero Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó y fue a asirse de los cuernos del altar. Así que bueno, los convidados de Adonías tuvieron miedo y huyeron por los caminos polvorientos, porque sabían que serían considerados como lo que eran, traidores. Les queda el pedir perdón, pero la palabra de Dios no dice que lo hicieron. Pues claro que sí, no puede ser de otra forma. Todo aquel que va contra la palabra y la voluntad de Dios es enemigo de Dios. ¿Dónde fueron estos 50 eunucos? ¿Dónde están estos 50 bravucones? ¿Qué fue de estos 50 mancebos? No lo sabemos. Entonces Adonías, temiendo por su vida, huyó y, como digo, al santuario, al tabernáculo, se asió para buscar asilo en los cuernos del altar. Era el único lugar donde el fugitivo en aquel tiempo podía encontrar seguridad para protegerse de su vida. Y los versículos 51 y 52 es muy interesante porque dice que le dieron aviso a Salomón. Y Adonías tenía miedo del rey Salomón, recordad que era su hermano, pues se había asido de los cuernos del altar diciéndome: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él es hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla mal en él, morirá. Y Salomón trató muy recta y bondadosamente a Adonías. Escucha, sí, Adonías se presentaba, ¿qué merecía? La muerte, pero ¿qué le dio Salomón? Gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. El rey Salomón mandó que lo trajeran del altar y vino él y se inclinó ante el rey Salomón. ¿Y qué le dijo Salomón? Vete a tu casa. Vete a tu casa. Y Adonías fue entonces y se fue, lo despidió y se fue a su casa. Salomón muestra gracia con Adonías. De gracia recibimos, demos de gracia. Además, Salomón de esta forma, pienso que no añadía más tristeza a la de su padre, el rey David, de ver morir a otro de sus hijos. Ahora bien, te voy a hacer un spoiler que tú puedes leer y seguramente conoces, y está en el siguiente capítulo, Segunda de Reyes, en Primera de Reyes capítulo 2, que viene antes del capítulo 3.
Te voy a hacer un spoiler. Cada uno de estos rebeldes tiene lo que se merece, sobre todo de los líderes, porque todos recogemos lo que sembramos. Hemos visto pues que en aquellos días en los cuales el rey David, por su edad de casi 70 años, en estado débil, donde tenía frío por todo el cuerpo, yo le digo a Rosa estos días, ya está refrescando por las noches. Me dice, ¿cómo? Dios controla las circunstancias. En ese momento y en nuestras vidas, a pesar del valle de sombra de muerte. Aun cuando no sabemos ni siquiera lo que están haciendo nuestros enemigos, porque David acaso sabía, o Betsabé o Salomón o todos los demás lo que estaban haciendo Adonías y sus seguidores no lo sabían. El Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y en otras palabras, como dice otra versión, pon tu vida en las manos del Señor. Escucha, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Para finalizar, querido hermano, querido amigo, hoy y ahora, después de escuchar este texto que podemos aplicar a nuestra vida porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, para finalizar, hoy es día de salvación. Hoy y ahora Dios quiere que tomes una decisión. ¿En qué bando estás tú? ¿Estás con Adonías y los 50 ladrones o estás con el Rey de Reyes? ¿A quién hoy eliges como Salvador y Señor de tu vida? Yo siempre digo Salvador y Señor de tu vida porque creo que no se puede ser primero Señor y luego Salvador. Se tiene que ser primero Salvador y luego Señor. Bien, a Jesús que murió en la cruz eliges, a Jesús que murió en la cruz por tus pecados para darte vida eterna, o eliges a las 50 religiones y excusas para vivir tu vida sin Dios. Piensa en tu corazón, medita en tu corazón. ¿Cuál es tu elección? ¿A quién sigues tú? ¿Estás del lado de la verdad, de la vida, de la justicia, de la libertad, de la identidad? ¿Tienes convicción de lo que crees? Recuerda que el amor de Dios te espera con los brazos abiertos. Y recuerda lo que dice Hebreos 9:27 que conocemos en la palabra de Dios. Está establecido para los hombres, también para ti y para mí, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Jesús es el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Hoy es día de decisión. ¿A quién eliges tú? ¿Del lado de quién estás? Jesús te espera con los brazos abiertos.